A grabar, entonces. Listo. Listo, jóvenes, empezamos nuestra clase. ¿Ah? Mi nombre, Jaime Moreno, y uno de los directivos de esta institución. Bueno, en este momento estoy a cargo de la dirección y pues nada, para adelante. ¿Correcto? Jóvenes, bienvenidos a nuestra SEBA, al SEBA no escolarizado Andrés Bello. Y nada, si ustedes están acá es porque quieren estudiar, quieren terminar la secundaria, y para eso está el Andrés Bello. Y está todo el equipo docente que le va a ayudar a lograr eso, pero también darles conocimientos, darles formas de trabajo y nada, para adelante. Listo. Vamos a empezar con un tema importantísimo, la química, ¿no? De repente yo podría empezar que la química que estudia, poco a poco vamos a llegar a eso. Y ustedes se van a dar cuenta todo lo que abarca la química. Pero vamos a empezar con un tema que considero uno de los más importantes dentro de la química inorgánica, ¿no? Las funciones químicas inorgánicas. Los óxidos, los ácidos, las sales, los hidróxidos. ¿Cómo es su formulita? Muchos consideran que ese tema es dificilísimo. No es así. ¿Ok? Van a ver ustedes lo fácil que es. ¿Y por dónde vamos a empezar? Justo pues con los elementos químicos. ¿Qué cosa es un elemento químico? Y ahí lo he puesto yo ahí. Es una sustancia simple, así se le llama. Yo he puesto ahí entre paréntesis pura. ¿Ok? Una sustancia simple es una sustancia pura. Si yo tengo 1 gramo de un elemento químico, ¿cierto? Y tengo por allá 1 tonelada de ese mismo elemento químico, tienen las mismas características, las mismas propiedades. Por eso acá pongo esto constituido por un solo tipo de átomo. ¿Ok? De la misma sustancia. Por eso se le llama una sustancia simple, una sustancia pura. Ese es un elemento químico. Muy bien. ¿Cuántos hay? Hay más de 100 elementos, 118 he puesto ahí, ¿no? 118 elementos químicos. De esos 118 jóvenes elementos químicos, hay 103 son naturales. ¿Y por qué se les dice naturales? Porque están en la naturaleza. Ahí están, ¿no? Los que vamos a sacar de las minas, de todos sitios, ahí está. Esos son elementos químicos naturales. Y el resto son artificiales. ¿Por qué artificiales? A ver, ¿saben ustedes? Miren, ¿por qué? Porque sencillamente han sido obtenidos en laboratorio. Son los últimos que están, ¿dónde? En una llamada tabla periódica de los elementos químicos. Allí, en esa tabla periódica, que ustedes más o menos pueden haberla visto por ahí, están todos los elementos, ¿ok? Y están debidamente ordenados ahí, ¿en base a qué? En base a sus propiedades, ¿ok? La tabla periódica está ordenada, por ejemplo, por una propiedad que es el número atómico, ¿ok? Desde el primer elemento, que su número atómico es 1, hasta el último, que es 18. Ahí está la tabla periódica, que va a ser materia de un trabajito que dejo a la próxima clase. No hoy día, la primera no voy a dejar trabajo por si acaso. La hoja de clase no es trabajo, no es tarea. La estoy desarrollando yo acá. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de todos esos elementos químicos, de esos más de 100 elementos químicos, jóvenes, vamos a ver 2 grupos, que son los que vamos a utilizar. ¿Ok? Y vamos a utilizar los más conocidos. ¿No? Vamos a utilizar los más conocidos, de los metales y de los no metales. En la clase presencial, yo agarraba ya, vamos a buscar qué elementos, los metales. Y comenzaba a preguntar, a ver, dime tú, un metal. Tú allá, otro metal, y así. No pasaban de 4 o 5 metales nada más. Y era raro, porque hay metales muy conocidos por nosotros, ¿cierto? Entonces,
vamos a verlo ya aquí en esta forma virtual. Yo voy a ir poniendo la relación de ellos. Y vamos a conversar de cada uno de ellos, ¿eh? Es importantísimo eso. Son los que están en la hoja de clase. Metales. Vamos a ver qué metales hay. ¿Qué metales? Vamos a escribir con azulito. Negrito ya es las letras para que lo vean. Metales. A ver. El primer metal y muy conocido, el fierro. ¿Cierto? El fierro. ¿Cuál otro? A ver. Cobre. Muy conocido es el cobre. ¿No es cierto? Otro más conocido, la plata. El plomo. Plata. La plata. Oro. Mercurio. El carbono. Carbono no es metal. El magnesio, profesor. Sí. El iridio. Mercurio, magnesio. Nosotros de plomo. Iridio. El sodio. El potasio. Está grabando la Hierro. Cobre. Y el que dijo, bueno, hay una compañera, el mercurio, muy bien. Níquel. ¿Ok? El Pero níquel, bueno, profesor. los más conocidos, ¿ok? No vamos a poner elementos que no sean tan utilizados, tan conocidos por nosotros. De repente aquí hay más conocidos, sí, pero ahí dejemos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa con estos elementos químicos? En la química, ¿cómo se les conoce más? Se les conoce más por su símbolo. Símbolo. El símbolo de un elemento químico, ¿saben qué es? Como una abreviatura, ¿no? Como una abreviatura donde aparece una o las dos primeras letras del nombre. Pero también hay otros que tienen como símbolo dos letras que no tienen que ver nada con su nombre. ¿Qué pasó ahí? Es que toman las dos primeras letras del nombre en griego del elemento químico, no en castellano. ¿Ok? Entonces vamos a ver por qué hay elementos muy utilizados que su símbolo no tiene nada que ver con su nombre. Esos son dos que yo quiero que ustedes aprendan de memoria su símbolo. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a conversar de estos metales. Bueno, ¿quién no conoce al fierro, no? ¿Quién no conoce al fierro? Y el símbolo químico del fierro es H. Fierro. ¿Y saben cómo también se le llama al fierro? A ver, alguien que me diga cómo se le llama al fierro también. H. Hierro. ¿Cómo? Hierro. Exacto. Fierro o hierro es lo mismo. ¿Ok? Fierro o hierro es lo mismo. ¿Correcto? Fierro, hierro es lo mismo. El símbolo del fierro, el símbolo del hierro es Fe. ¿Ok? Cobre. ¿De dónde aparece U? De ahí viene la palabra griega. Por ejemplo, ustedes van a una mina, yacimiento de cobre, yacimiento cuprífero. ¿Sí? Y el cobre, jóvenes, ustedes deben conocer el cobre porque el cobre es uno de los metales más utilizados en el mundo, uno de los metales más utilizados junto con el fierro. ¿No? Pero casi todas las cosas, todo lo que es los aparatos tecnológicos tienen cobre.
Cable. Y el Perú, jóvenes, Cables es eléctricos. uno de los primeros Yo leo con productores todo. de cobre en el mundo. Ojo con eso, escuchen. El Perú es uno de los primeros productores de cobre en el mundo. Hasta el 2019, el primer productor de cobre. Lima, versión en Lima. A ver, por favor, apague eso, audio, señorita. Ok. Repito, el Perú es el primer productor de cobre en el mundo. En el Perú se encuentra una de las minas más grandes del mundo de cobre. ¿Y dónde está esa mina? A ver, por ejemplo, a ver quién me dice dónde está esa mina de cobre. A ver. ¿Quién? Miren, ¿ah? Así nomás, no podemos ocupar un primer puesto de ser los que tenemos más cobre en el mundo. Y lo tenemos. Es el que más platita nos da, vamos a decir, porque lo vendemos, ¿no? Y esa mina, ¿saben dónde queda? Queda al sur del país, entre Moquegua y Tacna, ¿no? Es el yacimiento ¿La mina de cuprífero Cerro Verde? Pala, Toquepala. Años atrás había un réclame, ¿no? Salía el réclame en televisión, se veía como un camioncito que iba por ahí por los cerros, como en la sierra, al borde del cerro, ¿no? La imagen comenzó a acercarse. Y ese camioncito que se veía era un camión que la llanta de ese camión era, creo, de 2 pisos, del tamaño de 2 pisos de casa. Inmenso. Y ese era y después se toma una imagen de arriba y es como una especie de cráter inmenso. Ese es el yacimiento de Toquepala, ¿no? Donde hay cobre para todo el mundo, como se dice. ¿Sí? Entonces el cobre, su símbolo es Cu. Y miren lo que estamos hablando. ¿Ok? Oro. ¿Cuál es el símbolo del oro? A ver. AU. AU. ¿Cómo? AU. 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 ¿Qué? ¿Le duele algo a usted? Jóvenes. ¿Hay dolor de algo? No, no. Está muy bien. Minas de oro. Ahora el oro está siendo explotado por todos lados. Yacimiento, ¿por qué AU? El símbolo de oro no tiene nada que ver. Su símbolo AU. Yacimiento, cuando ustedes vean, yacimiento aurífero. ¿Correcto? Yacimiento aurífero. Aurium es el nombre en griego de oro. Por eso el símbolo del oro es AU. ¿Correcto? No tiene nada que ver. Ahí está. Yacimiento, acuérdense, yacimiento aurífero. ¿Correcto? Plata. Ya pues. Plata, el símbolo de la plata, es conocido, es un metal muy utilizado. AG. 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 Del plomo. A ver, del plomo. PL. Están en casa. ¿De qué eran los plomos? Se fue la luz. ¿No? Antes era así. Tenemos que ir a cambiar los plomos a la cajita de la luz. Ahora ya no, ahora son unas plaquetas, unos hilitos, en fin. Modernizándose la cosa. Plomo, el símbolo de plomo. PB. Plúmbico, plumboso, son palabras que vienen del nombre en griego del plomo. Zinc, ZN. Calcio, Ca, ahí ve, ¿cierto? Sodio, a ver, ¿cuál es el símbolo del sodio? SN. NA. Muy bien, exacto, Na. El sodio es uno de los metales más utilizados a nivel de laboratorio y a nivel industrial. ¿Correcto? Entonces, no se olviden. A ver, ¿quién me apaga ese audio?
Ese símbolo del sodio es Na. Ahí está. Natrium es un nombre en griego. Natrium. Sodio Na. Por favor, don't forget that. Del potasio. Símbolo. K. Muy bien. Ahí está el símbolo, la letra K. De Catrín es un nombre griego. Magnesio. Mg. Mercurio. MR. No. Mercurio, a ver. Es un MG. metal muy utilizado también. No es que venga del planeta Mercurio, ¿no? Eso está acá. ME. ME. No, MR. no tiene que ver. Este es otro que no tiene que ver su símbolo con el nombre, Mercurio. Al Mercurio. HG. 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 Ya lo dijeron, HG. El mercurio, ¿saben cómo se le conoce? Se le conoce como el metal líquido. Es un metal líquido. ¿Dónde lo tienen ustedes en la casa? A ver, al mercurio. Está en un aparatito que ahorita se ha utilizado bastante en casa. En el celular. No. A consecuencia de la pandemia es el aparatito que también se utilizó bastante. Termómetro, profesor. ¿Ah? Los termómetros. Exacto. En el termómetro. El termómetro, ¿no? De casa, que se pone en la boca y en otros sitios, en la puntita tiene una cosa plateadita. Es el mercurio. Los termómetros son de vidrio y normalmente con el uso de la boca y al sacarlo y ponerlo, se cae, se rompe. Uno agarra y pone así y el mercurio cae como una gotita y se divide en 1000 gotitas. Y uno juega ahí, ¿no? Ahí está. Metal líquido. También tiene otro nombre. ¿Dónde? En los yacimientos auríferos donde se saca el oro. Porque Las saben minas. que el mercurio atrapa el oro. Se queda el oro como atrapado, como pegadito al mercurio. El problema del mercurio es ¿qué pasa? Miren, ustedes habrán visto algún documental de las minas informales, ¿no? De las minas informales donde se ve pues a jóvenes, chicos, chiquillos en los ríos con un tremendo plato y sacando las piedras, ¿no? Botan el agua y después con una jarra que pesa un montón, echan ahí, ese es mercurio. Mueven ahí, la lean, se caen las piedras y por ahí con suerte se queda, como le llaman, una pepita de oro. ¿Okay? Lamentablemente los chicos revuelven todo con los brazos, ¿cierto? Y el mercurio se queda ahí, lo sacan y así están todo el día. ¿Y qué pasa? Ese mercurio no se queda ahí, va ingresando al organismo por los poros de la piel. Esos jóvenes no pasan de los 30 años, ¿no? Porque mueren intoxicados por la presencia de mercurio en su organismo, ¿no? Eso es la mina informal. Es increíble que se permita eso y se permita más que nada utilizar a jóvenes y chiquillos, ¿no? Para ese trabajo. Lamentable, pero aquí todo pasa, como saben ustedes. ¿Cómo se le llama al mercurio cuando se utiliza para vamos a decir, para este uso? ¿Cómo? Tiene otro nombre ya. Mercurio, metal líquido. Falta otro. Así se le conocen los yacimientos auríferos, ¿no? Donde se saca el oro. No se le dice mercurio, se le dice
¿Alguien sabe? Vamos a ponerlo ahí, en rojo. Azogue. 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 ¿Ok? Así le llaman al mercurio en los yacimientos auríferos jóvenes. ¿No? Interesante de los metales. A veces uno dice los metales, nada. ¿No? Tienen tremendo uso, tremenda forma de poder nosotros conocer y de los tantos poquitos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver ahora a los llamados no metales. ¿Correcto? A los llamados no metales. No metales. A los llamados no metales. Vamos a ver cuáles son los no metales. Hace un rato mencionaron algunos de ellos, ¿no? Profesor, disculpe. A ver. Profesor. Sí. ¿Alguna pregunta? Al fierro también se lo conoce como, no se ve tan bien, F2 o Fe. No, Fe. Ah, Fe. De ferronicum. Es el nombre en griego, Fe. Fierro o hierro es lo mismo. Fe es su símbolo. Ya, gracias. Pregunte por si acaso, no se me queden con las dudas. Oxígeno. Hidrógeno. Son gases, ¿cierto? Nitrógeno. Nitrógeno. Carbono. Ajá. Carbono es un no metal. Azufre. Fósforo. Exactamente. El fósforo. El cloro. El bromo. Y el yodo. Y el flúor. De los más conocidos por ustedes. ¿Ok? Yodo, flúor. Ahí está. Son los no metales, otro grupo de elementos químicos que los vamos a utilizar, ¿no? Para lo que se viene después. Y bueno, igual que los metales también tienen ellos su símbolo. Cómo se utiliza, cómo se les reconoce en la química, en todo lo que vamos a ver. El oxígeno, su símbolo, la O. El hidrógeno, simplemente la H. El nitrógeno, simplemente la N. El carbono, la C. El azufre, ¿es el símbolo del azufre? S. Muy bien. La S. Si ustedes piensan en un compuesto de azufre, ¿no? Un compuesto conocido del azufre. Por ejemplo, un ácido. Un ácido de azufre, ¿cómo se llamaría? Conocido. Por ahí. Pues yo les digo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿correcto? El ácido sulfúrico es uno de los ácidos muy conocidos. El sulfidro, ¿no? Sulfatos, los sulfatos. Entonces, el azufre viene de su palabra en griego de sulfurum, y por eso su símbolo es la letra S. Aquí donde les digo yo estos dos elementos, sodio Na y azufre S. ¿Correcto? Porque lo vamos a ver siempre, con ellos se trabaja duro y parejo. ¿Ok? Como son símbolos que no tienen que ver con su nombre en castellano, por eso de repente nos olvidamos, ¿cierto? Pero estoy repitiendo para que los tengan siempre presentes ustedes. El fósforo, su símbolo de fósforo, la letra P, de fosforus. Cloro, ahí viene Cl, bromo, Br,
yodo simplemente una I, y el flúor simplemente una F. ¿Correcto? Un grupo de no metales que vamos nosotros a utilizar. Metales y no metales, los más conocidos. ¿Ok? Una de las cosas importantes que hay que mencionar aquí. Ahorita acá estamos los elementos. Una propiedad, su símbolo, porque así se les conoce. Tienen otras propiedades numéricas cada elemento químico. Entonces ahí viene la dificultad, ahí viene, entre comillas, lo difícil que lo hacían antes, o que lo hacen de repente todavía algunos profesores, donde al alumno le piden que aprendan toditas las propiedades, las numéricas, los símbolos. No debe ser, no debe ser, ¿no? No todos vamos a ser químicos, ni yo como químico me acuerdo de tantas propiedades, ni de todos los elementos químicos, ¿no? Para eso está la tabla. Eso el que habla siempre va a dejar como datos esas propiedades numéricas, ¿no? La de los símbolos, de los más conocidos, yo voy a utilizar estos elementos, nada más, ¿no? Metales y no metales, porque son los más conocidos. El resto, bueno, pues, ¿no? Muy bien. Ahí viene la dificultad, ahí es donde se ganó la aureola, la química, ¿no? ¿Cómo te vas a aprender de ciento tantos elementos, su número atómico, sus valencias, imagínate, ¿no? Su número de masa, sus símbolos. Y a los pobres muchachos antes les hacían que se aprendan de memoria todo eso. Ahí donde se dijo que esto era recontra difícil. Y no es así. Eso no es enseñar química. Eso es aprenderlo por gusto. Pero al menos ahí conocemos. Alguito aunque sea. Muy bien. Pero bueno, estos son los elementos químicos. ¿Qué pasa cuando nos agarramos y los juntamos? ¿Cierto? Entonces se forma un compuesto químico. ¿Ok? Y su fórmula de ese compuesto. ¿Ok? Acá dice un compuesto químico en la unión de dos a más elementos, ¿cierto? ¿Y cómo se simbolizan esos compuestos? Bueno, con las llamadas fórmulas químicas. Una fórmula, sin saber ustedes mucho de química, un poquito nada más, te da dos características importantísimas de ese compuesto. La primera, nos da a conocer qué cosa, los elementos que constituyen a ese compuesto. Conociendo un poquito de simbología, yo ya sé qué elementos constituyen a ese compuesto. Y la otra característica, hay unos numeritos que aparecen en la fórmula. Esos numeritos son subíndices, ¿no? Me indican la cantidad de átomos con la que participa un elemento químico en la molécula de un compuesto. Datos importantísimos, ¿ok? Y para eso justamente vamos a ver unos tres ejemplos. Puedo moverles un poquito la cámara para que vean los ejemplos. Acá está lo que he mencionado, ¿ok? Ya en el video ustedes están ahí y lo pasan a su hoja de clase o a su cuaderno, ¿correcto? Muy bien. Miren esos tres ejemplos. Son fórmulas, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver qué podemos obtener de esa fórmula. Después, en las próximas clases, vamos a saber de dónde sale ese nombre y de cómo se obtiene esa fórmula. Y van a ver lo sencillo que es. ¿Ok? Pero veamos. A ver, acá me da un ejemplo. El óxido férrico. Uno de los problemas que tenemos es que a cada compuesto se le puede llamar hasta en 4 formas diferentes. Y eso tampoco es química, ¿no? Los profesores y ustedes como alumnos se matan aprendiendo qué cosa. ¿Cómo se llama ese compuesto? 4 nombres. Como que si a ustedes después le pusieran 4 nombres, ¿no? ¿Cómo te llaman?
No te llaman por ninguno, te llaman por tu chapa. Así que imagina, ¿no? Entonces, óxido férrico. Y ahí está su formulita de ese compuesto. Mira tú. Fe2O3. ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? ¿Dónde está? ¿Qué me indica esa fórmula? ¿Qué me está indicando? ¿No? Tres de oxígeno. Tres átomos de Las dos oxígeno. características importantes. Vamos a escribirlo con rojo porque no sé dónde he dejado el plumón azul. Bien, miren. Acá. Fe. ¿Qué he dicho? Fe, ¿qué elemento químico es? El fierro, ¿cierto? El fierro. Y al costadito, subíndice derecho, un número. Ese numerito que te indica la cantidad de átomos del fierro que participan en la fórmula del óxido férrico. O sea, ¿cuántos átomos hay de fierro? 2 átomos. ¿Ok? Y la O, yo sé que la O es ¿qué cosa? El oxígeno, ¿cierto? El oxígeno. ¿Y qué me está diciendo ese 3? Que hay 3 átomos de fierro, ¿no? Que se han unido a 2 átomos de, perdón, 3 átomos de oxígeno, que se han unido a 2 átomos de fierro para formar un óxido, el óxido férrico, ¿no? Mira esos datos sin saber mucho de química. Tremendos datos que nos da a conocer una fórmula. Ustedes están leyendo una revista y aparece una fórmula, su nombre de una fórmula. Y ustedes, con lo poco de química, pueden decir qué elementos constituyen y cuántos átomos participa de cada uno de ellos en ese compuesto. Hay otros tipos de fórmulas, como la de del hidróxido de calcio, donde hay un paréntesis, ¿no? Y dentro de ese paréntesis acá hay 2 elementos. Afuera está Ca, en este caso, que es el calcio. ¿Cierto? ¿Cuántos átomos de calcio hay ahí? Profe, no hay nada. No, pues, no se pone un átomo. Se sobreentiende que si no hay un numerito, el 1 es 1. Se sobreentiende. Oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? ¿Cuántos átomos dicen ustedes que hay en esa fórmula de oxígeno? 1. Están dentro de un paréntesis. Y ese paréntesis afuera que hay un número 2. ¿Este 2 qué le hace al paréntesis? Lo está multiplicando, ¿cierto? Por lo tanto, acá el 1 por 2 sería 2 átomos de oxígeno. ¿Cierto? El 2 está multiplicando lo que está dentro del paréntesis. La H, yo sé que es el hidrógeno. Sé que es el hidrógeno. ¿Correcto? ¿Y cuántos átomos? Igual. Acá tiene 1. No se ve, se sobreentiende. 1 por 2 sería 2 átomos. 2 átomos también de hidrógeno. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Si me han entendido todo esto de aquí, yo les pido de que me digan qué elementos y cuántos átomos de cada elemento hay en esta fórmula. A ver, ustedes. Rapidito ahí al costadito de su cuaderno, de su hoja que están copiando. ¿Ok? Dígame lo mismo que hemos hecho. ¿Qué elementos hay en esa fórmula y cuántos átomos de cada elemento hay? A ver, entreténganse en eso, a ver, un par de minutos, si me dan la respuesta. Aluminio, azufre y oxígeno. ¿Ya? ¿Y cuántos átomos de cada uno? 2 átomos de aluminio, 12 de azufre y 12 de oxígeno. Creo que no.
Me parece que no. Los elementos que participan, Al, muy bien, es el aluminio, ¿cierto? La S, que es el azufre, no se olviden. Y la O, que es el oxígeno. Ya, hasta ahí va, ¿no? Ahí estamos bien. ¿Cuántos átomos de aluminio? Ahí está. Dos átomos de aluminio. ¿Cierto? 2 átomos de aluminio. El azufre. ¿Qué 3 número hay acá? átomos, profesor. ¿Qué número hay Uno. acá del azufre? Ay, Uno. es 1. 1 por Uno por está tres. bien. 1 por 3 3. átomos. 3 3 átomos átomos de azufre, oxígeno. ¿cierto? Y del oxígeno hay 4 átomos 3 de átomos. oxígeno. 12. 3 átomos de azufre. Pero del oxígeno, ¿cuántos? 12. 3 por 4. Lo que dijo 12. Su compañero. 12. 12, profesor. Muy bien. Miren lo importante. Yo personalmente considero importantísima esta clase porque es la base de todo lo que vamos a ver en adelante. Vamos a ver fórmulas y todo. A ver, una pregunta. El agua, ¿qué cosa es? ¿Un elemento químico o un compuesto químico? Un compuesto químico. Compuesto químico. ¿Mm? Compuesto Es un compuesto químico. químico. Compuesto Muy bien. Un elemento. Escuchamos, ¿no? El agua es el elemento universal, el elemento tal, ¿no? El elemento. Claro, lo tratan como muy importante. A ver, apaguen su audio. Audio, Wilson, apaga el audio. A ver, Con flores de arriba. 35. Su audio. a ver, Stacy, apaga su audio. Es que lo buscan los tombos, profe. Stacy, apaga su audio. Es lo mismo. Apaguen su audio, por favor. Tiene su audio prendido. Pero bueno, a ver, sigamos. Mucho se hablaba del agua como elemento, ¿no? Pero el agua, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. Ya estoy diciendo fórmula. ¿Sabes? Ya estoy diciendo fórmula, por eso se trata de un compuesto. Y ahí está H2O, ¿cierto? El agua. ¿Dónde está? Okay. Vamos a poner agua, a ver otro ejemplo, el agua. ¿Cierto? La fórmula del agua que nosotros más H2O. ¿Y qué significa? ¿Qué me da a entender la fórmula? Que está constituido por hidrógeno y por el oxígeno. ¿Cierto? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Ok? Esa es la fórmula del agua. Conocidísima por nosotros, pero a veces no sabemos de qué se trata. El agua es un compuesto porque está constituido por 12 elementos. 12 elementos. ¿Cierto? Muy bien. Jóvenes, aquí terminamos la clase, ¿cierto? Considero yo de que la participación que han tenido muy bien es una clase previa a todo lo que vamos a ver. Como les dije, vamos a ver
óxidos, hidróxidos, ácidos, sales, cómo sale su fórmula, cómo sale su nombre, ¿no? Todo eso en las siguientes clases, ¿correcto? Y es interesante saber todo ello. Es parte de la química, ¿correcto? Es parte de la química. Vamos a ir poco a poco, por supuesto. Y van a ver, ¿ah? Ustedes no me van a dejar mentir porque es fácil obtener una fórmula. Es un juego prácticamente, sino que hay que practicar. Miren, nosotros nos vamos a ver cada 15 días. De acá a 15 días, si ustedes no leen su cuaderno, se van a olvidar de esto. ¿Ok? Siempre lean sus cuadernos, en todos los cursos, no solamente en el de química, ¿no? ¿Ok? Para que no se olviden. La modalidad no escolarizada, no solamente asistir el día que tengo clases y punto. No. Tienen que buscarse tiempo, programarse usted para algunos trabajitos, leer lo que han hecho para la siguiente clase, ¿correcto? Entonces, repito, no solamente para química, sino para todos los cursos. ¿Ok? Nada. Ahí está, si no hay alguna consulta, alguna pregunta de ustedes. Químicamente hablando, por supuesto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ¿Seguro? respecto a la clase quedó todo claro. Yo tengo una consulta. ¿La clase que estamos haciendo ahora simplemente queda en el cuaderno o tenemos que pasar a la plataforma? No. La plataforma se utiliza como, a ver, muy bien la pregunta, porque no solamente es la duda de tu parte, es la de todos, especialmente los alumnos nuevos. Esta clase, vía Zoom, es la exposición del profesor de una clase, de un tema y de todo. Muy bien. ¿Ok? Yo he dicho, yo voy a poner una hoja de clase. Esa hoja de clase está inconclusa. Yo la resuelvo. ¿No? Yo la estoy resolviendo y ahí está. El que puede imprimirla, la imprime y la está en un folder o la pega en su cuaderno. Ahí está su hoja de clase. Es la clase del día. No es trabajo, no es tarea. Eso también va a estar en la plataforma. Para aquellos jóvenes que de repente por a veces no pudieron estar hoy día, ahí la van a ver. ¿No? Inclusive el video, este mismo video. No hay necesidad de subirla a la plataforma ni enviármela al grupo de WhatsApp ni nada, ni a mi WhatsApp ni al correo. Ya la próxima semana debe estar el grupo de WhatsApp de química inorgánica de segundo, química de segundo, especialmente para cualquier pregunta o trabajo o los links, todo con respecto a química de segundo. Así como de repente lo han abierto el de matemáticas, ¿no? Igualito también el de química, el de comunicación y de todos los cursos. Entonces, la plataforma es, yo les dejo un trabajo, ¿ok? La próxima semana les voy a dejar uno sobre la tabla periódica, teórico, ¿ok? Y unos ejercicios que vamos a hacer la próxima clase. Muy bien, y eso yo lo voy a poner en la plataforma, en el lado izquierdo, sale en la pantalla, dice asignatura, clase en vivo, un montón de cosas. Ustedes van a asignaturas y ahí les va a salir química, trabajo. Se puso tal día y tienes tiempo para entregarlo hasta tal día. Tú lo resuelves, lo puedes resolver en la misma hoja, en la misma plataforma, y ahí lo pones. O sencillamente lo subes. Esa mecánica de subir o resolverlo ahí, ¿dónde la pueden encontrar? Yo a cada rato vuelvo a poner un video, un tutorial hecho por el mismo profesor de ustedes, el mismo profesor de computación, para que sepan utilizar la plataforma. ¿Para qué se utiliza? Y si no lo tienen, búsquenlo. A ver, si no es ahora, más tarde o mañana, no pasa, les voy a poner nuevamente el tutorial
del uso de la plataforma que tiene el colegio. ¿Ok? Entonces, esta hojita, esa hoja, lo que hemos hecho es para ustedes. Pongan en el cuaderno, transcriban el cuaderno, como digo, el que puede imprimir, lo imprime, lo llena con lo que hemos hecho, y ahí está su hoja de clase. ¿Qué es eso? Cuando haya un trabajo, un examen, ahí está, hay repaso de lo que el profesor ha hecho. ¿Ya? Entonces, jóvenes, poco a poco vamos a irnos conociendo la mecánica de trabajo de cada profesor, ¿cierto? Y es importante el uso de esa plataforma y también, pues, para escuchar la clase en vivo y en vivo. ¿Listo? Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, ¿tienen clases ahorita de...? ¿Qué clase tienen? Comunicación. Comunicación. Entonces los dejo para que arreglen sus cosas. Ya, Jóvenes, profesor, nos muchas vemos la gracias. próxima clase. Cuídense. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Luego. Nos vemos. Buenas noches. Chao, Chao. profesor. Profe. Profesor.